Confinado dentro de los muros de una prisión sudafricana, el joven abogado de la India no tenía razones para quejarse. Algunos dicen que la prisión es un palacio. Otros la ven como un hermoso jardín. Algunos otros sostienen que al pasar a través de las puertas de la prisión, pasaremos del cautiverio actual a la libertad. El año era 1907. El joven abogado de la India era Mohandas Gandhi. Gandhi guió a sus compatriotas indios en una lucha no violenta contra la opresión racial por 8 años. Marcharon a territorio prohibido. Quemaron sus papeles de registro. Esperaban ser arrestados y no fueron decepcionados. Gandhi dijo: la negativa a cooperar con la injusticia sin violencia es la forma de derrotarla. Le dio un nombre a su arma no violenta: Satyagraha, abrazo de la verdad. En todas las décadas y en todos los continentes, los desvalidos han adoptado las estrategias de Gandhi para luchar por sus derechos y su libertad. La no violencia significa dar pelea, pero se combate con otras armas. El poder que Gandhi descubrió cambió al siglo XX. La India, la joya de la corona del mayor imperio colonial del mundo. Gran Bretaña gobernó a la India por más de un siglo. Pero en 1930 el virrey Lord Irwin sabía que venía una crisis. Una confrontación en que la fuerza del ejército británico podría ser inútil. El adversario de Irwin era Mohandas Gandhi, una persona cuyo nombre ya era un sinónimo de la acción no violenta. Desde que volvió de Sudáfrica, Gandhi se convirtió en la figura política predominante en su país. Él comprendía que el control de la India dependía de la cooperación de los indios, no de la dominación británica. Él dijo: ¿cómo pueden controlar solo 100.000 soldados británicos en ese momento a más de 350 millones de indios? Solo 100.000 soldados británicos. Gandhi dijo: dejaremos de hacer lo que los británicos quieran que hagamos. La nación entera se paralizará. Desobediencia civil en una escala masiva. Muchos indios dieron la bienvenida a la lucha. Gandhi debía encontrar una forma de usar esta energía para lograr el máximo efecto. Gandhi se retiró a su cuartel general en el río Sabarmati, cerca de la costa oeste de la India. En el ashram, la comunidad espiritual donde vivía, buscó en su interior una estrategia no violenta para lograr la libertad. Permaneció solo por semanas en su austera oficina. No dio ninguna pista sobre lo que pensaba. Algunos dijeron que Gandhi... Narayan Desai vivió en el ashram de Gandhi durante esas semanas críticas. Es un hombre muy inteligente. No quiere que el gobierno británico sepa qué estrategia va a usar. Todo el tiempo decía: no, solo estoy esperando, espero la llamada, sé que escucharé la voz interna. Se decidió en febrero. Comenzaría por desafiar los impuestos británicos y su monopolio de la sal. Le escribió al virrey Lord Irwin el 2 de marzo. Le explicó la injusticia de las leyes de la sal y le dijo que iría a la playa para obtener sal
ilegalmente. Invitaría a todos los indios a hacer lo mismo. Le suplicó a Irwin que negociara. Unos días después, una nota de la secretaria de Irwin expresó el pesar del virrey por el plan de acción de Gandhi. Gandhi envió equipos de avanzada para elegir una playa donde comenzar la desobediencia civil. En sus discursos y artículos atacó las leyes de la sal y le dio énfasis a la injusticia, sobre todo a la que sufrían los pobres. Sabía que la sal sería un símbolo poderoso. Todo ser humano necesita sal. Sin sal ni usted ni yo podríamos existir, así que quería tocar a cada corazón indio, decirle que allí hay algo que todos nosotros necesitamos. ¿Por qué debíamos pagar impuestos por ella? Con un agudo instinto para las representaciones políticas, Gandhi trazó una ruta de su ashram al mar. Sus voluntarios y él caminarían casi 400 kilómetros. Al viajar durante casi un mes, pensaba que produciría suspenso y conseguiría un público más amplio para su mensaje. Esperaba ser arrestado antes de llegar a la costa. Al amanecer del 12 de marzo comenzó el gran drama. A sus 60 años, Gandhi era el mayor de los 78 manifestantes. Miles se unieron a la procesión, incluyendo observadores policíacos. Pero el gobierno no hizo ningún esfuerzo por interferir. Temieron que al ser tan popular pudiera haber un desenlace violento. Así que consideraron las ventajas y las desventajas de arrestarlo. También menospreciaron este movimiento, la Satyagraha de la sal. Creían que podría extinguirse, y Gandhi quedaría en ridículo, que si seguía marchando sin violar las leyes, no podrían arrestarlo. ¿Bajo qué cargos? Gandhi quería ser arrestado, pero no demasiado pronto. Mientras más tiempo caminara, más publicidad recibiría. Sus mensajes estaban dirigidos por igual a su público inmediato y al mundo exterior, representado por docenas de periodistas que se habían unido a la marcha. En sus discursos insistía: no debemos odiar a los británicos, no nos han quitado a nuestra nación, nosotros se la hemos dado. Gandhiji. Cuando conocí a Gandhi como un escolar, era alguien digno de admiración, alguien digno de respeto, un santo. Era un santo porque A, se vestía como santo, y B, decía cosas que diría un santo. Por otro lado, al crecer comencé a ver a un estudiante muy astuto de la historia humana. Era un hombre que entendía profundamente la psicología humana, entendía la idea británica de jugar limpio. La comprendía y supo jugar con esa intención. Aunque la corona nunca dudaba en usar la fuerza, el orgullo de los administradores británicos era su mandato civilizado y la cooperación que recibían de los oficiales indios. Gandhi planeaba acabar con la aprobación india al gobierno extranjero. La marcha de la sal crearía un dilema. Si lo arrestaban, toda la India se levantaría en protesta. Si le permitían desafiar la ley abiertamente, el control británico se perdería, quizá irremediablemente. En cada discurso, Gandhi explicaba el poder de la resistencia no violenta. Les pedía a los líderes locales que renunciaran a sus empleos en el gobierno. Decía que cuando todos se negaran a cooperar, los británicos no podrían hacer nada. Estaba pidiéndole a los líderes del pueblo que renunciaran a sus puestos, y creo que unos 140 sí lo hicieron. ¿Por qué les pidió que renunciaran?
Era un gobierno extranjero, que administraba al país en beneficio propio. ¿Por qué debían servirlo? Desafiando los rumores de que su salud estaba fallando, Gandhi se apegó a su itinerario. En cada descanso preguntaba: ¿cuántos oficiales locales han renunciado a sus empleos en el gobierno? ¿Cuántos campesinos están usando el khadi? Era el uniforme informal de su movimiento, de tela de algodón hecha a mano. Gandhi les dijo a los indios que no compraran tela importada. Hilaba algodón durante 2 horas todos los días para dramatizar los millones de trabajos perdidos por la tela británica importada. Gandhi decía: si cada indio hila al mismo tiempo, la canción de la rueca se convertirá en la canción de la libertad. Solo dormía 4 horas diarias. Debía persuadir a miles de voluntarios de ser arrestados e ir a prisión, o su larga marcha fracasaría. Allí había un hombre que sabía cómo lograr la máxima divulgación de su mensaje. En cierto sentido, podríamos decir, era uno de los mayores, o de usar la palabra, entre comillas, publicistas de la India. Y al marchar mucho antes de la marcha de Martin Luther King en Washington, Gandhiji fue su creador. Al marchar, la gente comenzó a divulgar la noticia. Va en camino, desafiará a la ley, unámonos a él. Esta es la oportunidad para demostrarle a los británicos, sin tener que atacarlos, que estamos luchando por algo, que no somos simples esclavos. Y por Dios, incluso a mí, que solo era un escolar, se me erizó el cabello cuando vi que estaba acercándose despacio a la meta. Todos sabíamos que una vez que tomara ese puñado de sal, sería arrestado. El día 24 los manifestantes se acercaban al mar. Un diario estadounidense escribió: como Gran Bretaña perdió a los Estados Unidos a través del té, está a punto de perder a la India a través de la sal. En la víspera del desafío a la ley, Gandhi se encontró en la playa con 12,000 partidarios. Les dijo: sostengan la sal en sus puños y piensen que vale 60 millones de rupias. Eso es lo que el gobierno nos ha estado robando a través del monopolio de la sal. Al amanecer del 6 de abril, Gandhi se inclinó y tomó un puñado de barro y sal. La noticia de que Gandhi había violado la ley de la sal electrizó al país. Miles marcharon a la orilla para seguir su ejemplo. Jawaharlal Nehru, el futuro primer ministro de la India, describió el estado de ánimo. Parecía que un resorte se hubiera soltado repentinamente. En todo el país, la fabricación de la sal era el tema del día. No importaba si era buena o mala. Lo principal era violar la detestable ley de la sal. Y tuvimos éxito. Este tremendo éxito, el de la Satyagraha de la sal, no fue previsto por los británicos. Había muchos escépticos que pensaron: ¿la Satyagraha de la sal? ¿Qué? No se puede derribar al rey emperador. Hirviendo agua de mar en una tetera, eso era lo que suponían. Pero en una lucha no violenta, lo que importa es la visión del líder. ¿Qué movilizará al pueblo? ¿Qué le hará sentir que tiene una causa por la cual luchar? ¿Qué le hará luchar por ella sin violencia? Cuando su movimiento abarcó a todo el país, Gandhi se sorprendió de no ser arrestado. Visitó los pueblos de la costa alentando a la desobediencia civil, que según decía, solo era el principio.
Hoy estamos desafiando la ley de la sal. Mañana tendremos que arrojar otras leyes al cesto de la basura. Practicaremos esa no cooperación hasta que finalmente al gobierno no le será posible continuar. Cuando usted actúa de forma no violenta, ¿cómo podemos detenerlo? ¿Cómo responder a su desafío? A lo sumo podemos encarcelarlo, y si lo encarcelamos de nuevo se vuelve más popular. No podemos usar armas contra usted. No podemos usar la violencia contra usted. Ahí había una persona que desarrolló una técnica que podía dominar a los británicos. Desde el gobierno en Nueva Delhi, Lord Irwin envió un cable a Londres. La influencia personal de Gandhi amenaza con avergonzar a la administración y en algunas zonas ya ha minado la autoridad gubernamental. El cuartel general de Gandhi estaba en la playa. Un mes después de levantar el primer puñado de sal, anunció una escalada. Él y sus voluntarios tomarían la salina del gobierno en el pueblo de Dharasana. Cerca de la medianoche del 4 de mayo le escribió a Lord Irwin y le ofreció 3 métodos para detener la incursión en la salina: abolir el impuesto sobre la sal, arrestar al grupo de rebeldes o romperles la cabeza. Terminó la carta y se retiró a descansar. A la mañana siguiente, Gandhi se encontraba tras las rejas. Estaba encantado. El arresto provocó una tempestad. En una ciudad tras otra, la vida normal se paralizó. Lord Irwin anunció una estrategia de presión continua. La policía usaría un mínimo de fuerza. Irwin emitió ordenanzas de emergencia. Se prohibieron los mítines políticos. La prensa fue censurada. El Comité de Trabajo del Congreso Nacional Indio fue proscrito. El plan de Irwin para evitar la represión falló porque las nuevas ordenanzas daban nuevas oportunidades para violar la ley. Miles fueron arrestados, precisamente lo que Gandhi deseaba. Un grupo de policías vino a arrestar a mi padre y algunos de los niños íbamos siguiendo al vehículo policíaco. En lugar de decir adiós papá o algo así, yo estaba diciéndole: papá, esta vez no menos de 2 años. Lo que significaba que quería que no estuviera en prisión por menos de 2 años. Era un orgullo tener a un padre sentenciado por 2 años y no por 3 meses. Así que en ese ambiente la idea de Gandhi había tocado incluso a los niños. La incursión de Gandhi en la salina de Dharasana se realizó sin él. Una poetisa famosa, Sarojini Naidu, dirigió el ataque. Le ordenó a su ejército: no deben usar la violencia bajo ninguna circunstancia. Serán golpeados, pero no deben resistirse. No deben levantar la mano ni siquiera para detener los golpes. Después de 10 días de escaramuzas, 2.500 manifestantes confrontaron a los guardias. La policía atacó a los satyagrahis con unos bastones con punta de acero llamados latis. Un reportero de United Press, Webb Miller, presenció la escena. Cayeron como bolos. Escuché los horrorosos golpes sobre los cráneos indefensos. Aquellos golpeados cayeron inconscientes o retorciéndose de dolor, con el cráneo fracturado o los hombros rotos. El informe de Miller fue publicado en casi 2.000 periódicos
y leído en voz alta en el Senado de Estados Unidos. Un satyagrahi explicó: nuestro objetivo era mostrar a todo el mundo los colmillos y las garras del gobierno en toda su fealdad y ferocidad. En esto tuvimos un éxito más allá de las expectativas. A mitad del verano, la lucha no había disminuido. Incluso con Gandhi y la mayoría de los líderes nacionalistas en prisión, el gobierno había perdido el control de las ciudades principales. Los informes de la prensa sobre la brutalidad policíaca dañaron a Gran Bretaña casi tanto como la campaña de resistencia. Irwin se comunicó con el gobernador de Bombay. Estoy seguro de que estas acusaciones de brutalidad son exactamente lo que quieren nuestros enemigos. Deberíamos exprimir nuestros cerebros buscando la forma de negarles esa ventaja. En julio, el gobierno informó que casi 17,000 civiles rebeldes habían sido arrestados. La meta de Gandhi de llenar las prisiones era más que un sacrificio. Era desobediencia en masa y estaba corroyendo continuamente la autoridad británica. Si una autoridad goza del poder, lo conserva en tanto exista obediencia. Pero en cuanto desaparece la obediencia, en cuanto se quebrantan las leyes, en cuanto no se acatan las órdenes del poderoso, su poder desaparece. Aquellos que no podían soportar las privaciones de la prisión todavía podían ayudar en la lucha boicoteando o bloqueando tiendas que vendían mercancía británica. Cuando las ventas cayeron, Lord Irwin emitió una ordenanza de prevención de intimidación en contra de los bloqueos. El resultado: más arrestos ante las ovaciones de los transeúntes. El comercio británico con la India disminuyó en un 25%. Para diciembre, 3 de cada 4 tiendas de tela extranjera habían cerrado. En enero, el primer ministro británico Ramsay MacDonald vio que la negación era la única manera de acabar con las manifestaciones. Pidió que Gandhi y otros líderes fueran liberados. El movimiento nacional permaneció fuerte mientras se celebraba la liberación de Gandhi. Pero el comandante sabía que sus soldados necesitaban un descanso. El 14 de febrero le informó a Lord Irwin que estaba listo para negociar. Insistió en que continuarían haciendo sal y boicoteando durante las conversaciones. En el palacio del virrey en Nueva Delhi, Gandhi fue el primer indio en reunirse con un gobernante británico como su igual. Las negociaciones duraron 3 semanas. Irwin se negó a ceder en cuanto a las leyes de la sal y la tela importada, concesiones que perjudicarían a sus colaboradores indios. Gandhi consiguió la liberación de prisioneros políticos y el levantamiento de las ordenanzas represivas. Llamó a cesar la desobediencia civil. Los problemas constitucionales se dejaron para las conversaciones posteriores en Londres. Había muchas personas que no quedaron satisfechas. Pensaron que quizás Gandhi había cedido demasiado. Pero Gandhi siempre respondió que ese movimiento no era en vano, porque a través de él estaba enseñándole a las personas que no podían conseguir todo con un solo golpe. Se hacen concesiones, se reúnen fuerzas, se entrena y entonces se da el siguiente paso. Un año después de la Marcha de la Sal, la India aún permanecía bajo la dominación británica. Pero Gandhi había terminado con la pretensión británica de legitimidad en la India.
al exponer la injusticia y quitarle al gobierno extranjero la aprobación de los indios, despertó al pueblo con respecto a su propio poder y mostró a la India el camino a su independencia. Gran Bretaña concedió su independencia a la India 16 años después, en 1947. En el espacio de un año, Gandhi había muerto a causa de la bala de un asesino. Más allá de sus logros en la India, su visión y su práctica de conflictos no violentos ha sentado un precedente para las generaciones futuras. Una vez dijo: "Mi técnica de lucha no violenta está en la misma fase que la electricidad en la época de Edison, lista para ser perfeccionada y desarrollada".